En esta charla, lo que me gustaría hablar es sobre la utilización del BIM a lo largo de todo el ciclo de vida de un edificio, pero desde la visión del Facility Manager. Primero haré una exposición de la gestión convencional del proceso constructivo de edificios y realizaré una crítica a sus puntos débiles, para seguidamente explicar el concepto de ciclo de vida aplicado a la gestión de activos inmobiliarios, en especial por lo que se refiere a costes y tiempos, que es lo que nos interesa. Y después introducir el concepto de Facility Manager para finalizar la exposición concluyendo cómo considero que la metodología BIM se ha de utilizar para mejorar la gestión a lo largo del ciclo de la vida de un edificio. La gestión convencional del proceso constructivo trata cada una de las fases como si fuera independientemente del resto. En la fase del diseño, el proyectista trata de captar los requerimientos del promotor de la obra, pero en muchas ocasiones no coinciden con los reales del usuario final. Y por eso es muy importante, es básico definir lo que conocemos como OPRs, los Owner Project Requirements, o los requerimientos de proyecto del propietario. Como dice el proverbio chino, un viaje de mil millas comienza con un solo paso. Y un proyecto de construcción es un viaje de muchos pasos. Y como cualquier viaje debe estar muy claro por dónde empezar. Así que el destino del proyecto es la construcción de un edificio correctamente encargado, cuyo resultado no es solo un propietario satisfecho, sino también un usuario satisfecho durante toda la vida útil del edificio. Y para iniciar el diseño del proyecto se necesita que este documento del propietario detalle de una forma lo más completa posible los requerimientos del proyecto. Se suele cometer aquí el primer error, no definir bien estos requisitos. Y también aquí es donde el FM, el Facility Manager, debe iniciar su participación en la definición de estos requerimientos para el edificio, puesto que es él el que conoce mejor, incluso que los propios usuarios, estos requerimientos para el edificio, lo que se conoce como el building performance, o el desempeño o funcionamiento del edificio. La siguiente fase del proceso es la fase constructiva o de obra. La fase de obra suele ser caótica y lleva a tomar muchas decisiones para suplir las indefiniciones que provienen de la anterior fase, de la fase de redacción de proyecto. Es decir, la resolución de los famosos imprevistos. Y otro aspecto que complica mucho la gestión es la multitud de agentes que intervienen y con intereses contrapuestos, a saber, la dirección facultativa, el promotor, los contratistas y subcontratas correspondientes, los proveedores, el coordinador de seguridad y salud, etcétera, etcétera. Todos constreñidos por cumplir con unos plazos temporales y no sobrepasar lo presupuestado. Una obra suele transformarse en una carrera para acabar en un plazo y el resto de las consideraciones acaban estando supeditados a este hito temporal. Esto provoca que muchas de las decisiones no se solventen correctamente y mucha de la información se pierda. Se dice que en fase de obra se extravía una parte importante de la información. En muchos casos llega a ser hasta 40%. Otro aspecto que falla estrepitosamente es la entrega del edificio y su puesta en funcionamiento o la puesta en régimen del edificio. Con suerte, los equipos e instalaciones se programan en su configuración por defecto, es decir, no se parametriza su funcionamiento a las necesidades peculiares del edificio. Para resolver este aspecto, hace tiempo que en el mundo anglosajón se habla del commissioning. El commissioning es el proceso planificado que tiene como objetivo verificar y documentar que las instalaciones de un edificio están proyectadas, montadas, probadas, operadas y mantenidas, satisfaciendo los requerimientos de la propiedad y los criterios de diseño y cumpliendo con las condiciones exigidas para su utilización eficiente y fiable desde el primer día. También en este proceso de commissioning, el FM debe participar activamente para que la puesta en funcionamiento del edificio sea satisfactoria y responda a los OPRs que se habían planteado inicialmente. La penúltima fase del ciclo es la conocida con las siglas O y O&M, operación y mantenimiento, es decir, la fase de explotación del edificio, que normalmente se debe llevar a cabo con un absoluto desconocimiento de cómo ha ido la obra y de cuál era el proyecto. Y esta es la fase donde por excelencia actúa el Facility Manager.
Como conclusiones a esta primera parte, las tres fases del proyecto constructivo se gestionan de una forma independiente, como compartimientos estancos, y esto genera unas disfuncionalidades que repercuten negativamente, sobre todo en la fase final de explotación del edificio. Conviene aquí, por eso, introducir el concepto de ciclo de vida, definido por la norma ISO 14040 como un sistema de etapas consecutivas interrelacionadas de un servicio o producto desde su fase inicial de extracción de recursos naturales hasta su disposición final. Y concreta la definición del concepto de evaluación de ciclo de vida como el conjunto sistemático de procedimientos para compilar y examinar las entradas y salidas de materiales y energía y los impactos ambientales asociados directamente atribuibles al funcionamiento de un sistema. Es lo que se conoce también como el análisis de la cuna a la tumba. Los activos, y en concreto los activos inmobiliarios, no dejan de ser un producto y como tal se les puede aplicar esta metodología de ciclo de vida para su gestión y contemplar de manera integral todos sus aspectos de una forma coordinada que favorece una mejor administración de los mismos de una forma más racional y respondiendo cada vez más a los requerimientos ambientales y no como hasta ahora. Como ya hemos dicho, en que las diferentes fases se gestionan de forma independiente y autónoma y sin una visión de conjunto. Se debe tener muy presente que cuando se planifica y diseña un producto se debe realizar pensando en su uso y no solo en su construcción. De manera que los gestores de los activos, los facility managers, cada vez se interesan más por la fase de planificación y diseño, ya que esta condiciona totalmente la fase de explotación, tanto en funcionalidad como en costes. Hay un ejemplo que se estima que si el propietario, el usuario o el gestor del edificio interviene en la fase de diseño, se pueden obtener ahorros en costes de explotación de hasta un 30%. Esto significa, por ejemplo, que en Madrid, en el 2015, la explotación de un edificio de oficinas de estándar medio-alto podía estar rondando los 6.000, 7.000 euros al año por puesto de trabajo. Pensar que conseguir un ahorro del 30% para una empresa de 500 empleados significaría, pues bueno, un ahorro, si hacéis la multiplicación, de 6.500 por 6.500 euros por 500 empleados por 0,3, pues da el orden de 1 millón de euros anuales, ¿no? Para que os hagáis una idea del impacto que puede tener esta consideración, ¿no? Y de las diferentes fases del proceso constructivo, hay que destacar que la fase de explotación es la de mayor duración temporal, con una duración que puede oscilar entre 30 a 50 años, frente a los 3 o 4, que es la fase de planificación, diseño y obra. Y también es la que mayor impacto económico tiene si se considera la explotación de todo el ciclo de vida útil del edificio, los conocidos como TCO, Total Cost of Ownership, o costes totales de la propiedad. Un estudio de una asociación americana de constructores de edificios en el 2013 cifraron que estos costes para una vivienda promedio de 40 años pues repercutían pues en un 75%, un 71% de costes de explotación, un 20% de costes de construcción, un 6% de la financiación y un 3% del coste de los diseños. Está claro que donde mayores ahorros se pueden conseguir son en la fase de explotación del edificio, que es precisamente la que gestiona el ECM. Pero que ese ahorro, como hemos dicho, puede ser potencialmente mucho mayor si se actúa desde el diseño, optimizándolo. Hemos hablado ya en un par de ocasiones del Facility Manager, que conviene ahora centrarse un poco en esta figura, primero realizando una breve introducción histórica, ¿no? La disciplina del Facility Manager surgió aproximadamente en los años 70 en los Estados Unidos para hacer frente a la crisis económica que se derivó del petróleo. Hay que tener en cuenta que el segundo coste más elevado de cualquier compañía después de los gastos de personal son los costes inmobiliarios, que incluyen pues bueno, desde hipotecas o rentas, así como los costes de explotación del edificio. La estrategia que se adoptó para reducir los costes se basó en la integración de los servicios denominados por entonces generales, los facilities, que un edificio necesitaba para su funcionamiento. Es decir, bueno, la operación y mantenimiento, la limpieza, la seguridad, la logística, gestión de espacios
y otros servicios auxiliares peculiares de cada organización. A partir de los 90, sin dejar de banda el aspecto de reducción de costes, se inició un cambio de foco y el FM basó su actividad en proporcionar servicios a los usuarios. Es decir, una visión más orientada al cliente. Se produjo una reformulación de la estrategia. Ahora se trataba de basar en integrar a las personas a sus centros de trabajo en unas condiciones ambientales adecuadas mediante las tecnologías y procesos más eficientes. Y también se inició un proceso de estandarización de la gestión del Facility Management. Mediante la redacción de las normas 18.480, se fijó de una forma específica cuáles eran los beneficios esperados que se derivaban de la implantación en una organización de una gestión por Facility Management. Los básicos eran pues maximizar el rendimiento y reducir los costes de la organización, mejorar la relación contractual con los proveedores de servicios, fomentar las políticas de mejora continua, integrar, coordinar y controlar todos los servicios contratados, aumentar la eficiencia de las actividades principales y de gestión del inmueble, la sostenibilidad mediante el análisis de ciclo de vida de las instalaciones, volvemos a lo anterior, informar sobre los niveles de servicio y sus costes, y cumplir las diferentes normativas que hay relacionadas sectoriales. También un hito importante fue la creación de la Asociación Internacional de Facility Management, la IFMA, cuya misión es difundir esta disciplina que la define como un modelo de gestión de los recursos inmobiliarios de las empresas que tiene como objetivo la adecuación permanente de estos a la organización y equipo humano de las compañías al menor coste posible, mediante la integración de todas las responsabilidades de gestión sobre dichos recursos en la figura del Facility Manager. Otro aspecto importante que ha revolucionado la concepción de la gestión del Facility Manager, como muchísimas otras profesiones, ha sido la irrupción de las nuevas tecnologías, de las TIC en los puestos de trabajo. Hoy no se concibe la gestión de ningún edificio sin contar con diferentes software de apoyo o asistencia a la gestión. Entre ellos caben destacar los GEMAOs, que es el acrónimo de gestión de mantenimiento asistido por ordenador, y los BMS también, los Building Management Systems. Y el reto más reciente, que ha revolucionado a todo el sector de la construcción y la edificación, ha sido la irrupción de la metodología BIM, que es de lo que trata este curso. Esta tecnología está basada en entornos colaborativos, que se debe extender a todo el ciclo de vida del edificio. La planificación y el diseño está muy claro, la construcción, y ahora sobre todo se tiene que hacer hincapié en la explotación. Y es donde se puede mostrar su mayor potencial. Y sin duda en la fase de explotación del edificio, por lo que significa el mayor impacto económico y temporal. Y es aquí otra vez donde el FM, donde el Facility juega el papel fundamental. Por eso, respecto de la tecnología BIM, me gustaría insistir en destacar estos dos aspectos que son los más interesantes desde la perspectiva del Facility Manager. Primero, el de que el BIM, aparte de ser una solución tecnológica muy potente, se debe considerar por encima de todo una metodología de trabajo. Una metodología de trabajo que denominan todos colaborativa. Yo creo que después ponentes abundarán sobre este tema. Recordemos que colaborar es trabajar conjuntamente, es decir, en equipo. Algo que ya sabemos todos que es muy difícil de conseguir, dado el carácter individual nuestro de los latinos. Y todo ello enfocado a conseguir un objetivo común y sobre el que venimos insistiendo, que es el que durante todo el ciclo de vida del edificio, se adapte a los requerimientos de sus usuarios, sobreentendiéndose que al menor coste posible, tanto económico como medioambiental. Es una metodología que obliga a planificar y que permite, dada la virtualización y modelización, prever los problemas y dificultades en las fases iniciales del ciclo y corregirlos de manera que su impacto posterior sea mínimo. Aquí volvemos a enlazar con lo anterior, con conseguir ahorros ya desde la fase de diseño. Es decir, que mediante el BIM se puede coser las diferentes fases del proceso constructivo dándoles una continuidad que forman un todo. Y el segundo aspecto que se deriva del anterior es el de tener un repositorio con toda la información actualizada del edificio para que durante toda la gestión del ciclo, tanto en fase de obra
como sobre todo en fase de explotación, esté fácilmente accesible y estandarizada. Es lo que se conoce como la séptima dimensión del Facility Manager. Es el modelo as built. Es del edificio, que ha de contener toda la información requerida para que en la fase de explotación el Facility Management haga su trabajo de una forma óptima. Hasta aquí un poco lo que quería exponer con esta charla sobre la relación que ha de existir entre el BIM y el Facility Management.